Mi nombre es Gabriel Agustín Daluz y soy alumno en la Tecnicatura en Gestión Judicial en la Universidad Nacional del Nordeste. Hoy el tema a tratar va a ser el fallo Fontevecchia y el alcance de aplicación de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales. Todo inicia el 25 de septiembre del año 2001, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina falla confirmando una sentencia de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil por una demanda de daños y perjuicios planteada por el ex mandatario Carlos Saúl Menem contra los periodistas Jorge Fontevecchia, Héctor D'Amico y la editorial Perfil Sociedad Anónima. Todo inicia en el año 1995 por la publicación de dos artículos en la revista Noticias, donde se trataba sobre la existencia de un presunto hijo extramatrimonial y no reconocido del entonces mandatario Menem. Viéndose así lesionado su derecho a la intimidad, tutelado por el artículo 19 de la Constitución Argentina y por el artículo 11, párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras normas. El 15 de noviembre del año 2001, Jorge Fontevecchia, Héctor D'Amico y Horacio Berbitsky, este último representación de la Asociación Periodística, deciden internacionalizar el proceso al presentar el caso ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, al comprender que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en su fallo, violó el derecho a la libertad de expresión de los periodistas consagrados en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, solicitando así la responsabilidad del Estado argentino. Luego de un largo proceso, el 29 de noviembre del año 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla a favor de los periodistas, dictaminando que el Estado argentino violó su derecho a la libertad de expresión y afirma en la sentencia que ésta constituye per se una forma de reparación y aparte dispuso que el Estado argentino debía, en primer lugar, dejar sin efecto la condena civil impuesta a Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico, así como todas sus consecuencias. En segundo lugar, publicar un resumen oficial elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por única vez, publicado en un diario oficial y en uno de amplia circulación nacional, así como publicar la sentencia completa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la página de información judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Y por último, entregar las sumas reconocidas en dicho fallo, comprensivas del reintegro de los montos de condena fijados en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, como de lo correspondiente a las reparaciones admitidas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que comprende daño material, tanto como el costo del trámite del proceso interno como del internacional. El 14 de febrero del año 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se pronunció respecto al caso y dictó una resolución que fue de suma importancia, con el voto de la mayoría integrada por los doctores Lorenzetti y Rosengratz y la doctora Hayton de Nolasco. La Corte Suprema decidió no acatar la obligatoriedad de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino. De igual manera votó el doctor Horacio Rosati, aunque con sus propios fundamentos, y con la disidencia aislada del doctor Carlos Maqueda. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina entendió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se excedió en sus atribuciones al solicitar la revocación del fallo de la Corte Suprema al sentenciar civilmente a los dos periodistas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación entendía que la Corte Interamericana no contaba con las atribuciones para revocar una sentencia judicial de la Corte Suprema Argentina, ya que no era una cuarta instancia del sistema judicial argentino. Por otro lado, sostuvo que imponer a la Corte Suprema que revise una decisión firme era poner en tela de juicio su condición de órgano supremo del Poder Judicial argentino, que está plasmado en el artículo 108 de la Constitución Nacional, aparte de que iba en contraposición con principios fundamentales del derecho público
para la armónica implementación del derecho internacional en nuestro orden interno. En el desarrollo del voto de la mayoría, la Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió que en principio las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias, siempre y cuando éstas se lleven a cabo dentro de sus atribuciones y sus potestades remediales. Bajo este prisma, el argumento mayoritario giró en torno a resolver la siguiente interrogante: ¿puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos revocar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación basada en autoridad de cosa juzgada? La respuesta fue, por parte de la mayoría, negativa. Luego tenemos el voto del doctor Horacio Rosati. Según él, a partir de los artículos 27 y 75 y inciso 22 de la Carta Magna, es imposible de forma automática hacer prevalecer, sin escrutinio alguno, el derecho internacional, ya sea jurisprudencia o norma, sobre el ordenamiento constitucional. Es que el carácter inalterable de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial, es parte de un principio de derecho público y por ello es imposible dejarlo sin efecto. Por su parte, el juez Maqueda queda en solitario con su disidencia, avalando que se revoque la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Tribunal Inferior, según el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto mencionando su pronunciamiento en fallos anteriores y basándose más que nada en dos argumentos. En primer lugar, extrae del artículo 75, inciso 22, que las sentencias de la Corte Interamericana en que el Estado argentino forme parte son obligatorias para sus poderes constituidos. Por ende, es obligatorio para la Corte Suprema de Justicia de la Nación acatar el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y segundo, las obligaciones convencionales de derecho internacional deben ser acatadas de buena fe y de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Los Estados partes no pueden, por cuestiones de orden interno, no cumplir obligaciones asumidas sin pena de responsabilidad internacional. Si algo nos queda claro después de ver los votos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es que hay una diferencia de postura y de pensamiento con respecto a si la Corte Suprema de Justicia tiene que revocar o no su sentencia según el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y podemos ver dos caminos bien definidos y opuestos en esta materia. Podríamos decir entonces que según una postura, como la vamos a llamar, nacionalista, defendería que la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión correcta, que según los principios de derecho público, los tratados internacionales no pueden sobrepasar o imponerse ante el orden constitucional y los principios de derechos públicos que surgen como por ejemplo del artículo 27 de la Constitución Nacional. Y otro principio muy importante por el que no pueden, digamos, imponerse los tratados de derechos internacionales, no pueden atropellar, podríamos decir, son, por ejemplo, el surgido del artículo 108 de la Constitución Nacional, la categoría que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación como última instancia del Poder Judicial, dando así lugar a que la Corte Interamericana no puede ser una cuarta instancia del Poder Judicial argentino, no lo es. Entonces no tiene la autoridad y no tiene la potestad para revocar sentencias firmes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces podríamos decir, según esta postura, que la decisión de la Corte Suprema de Justicia fue adecuada. Y por otro lado, tenemos una postura que se asimila a la que plantea el juez Maqueda, que podríamos llamarla internacionalista, según la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación se podría decir que llevó a cabo un retroceso en lo que es en materia de derechos humanos,
o por lo menos un giro jurisprudencial a como se venía pronunciando en fallos similares al que estamos tratando. De algo estamos seguros según esta postura, así como hace hincapié el juez Maqueda del artículo 75, inciso 22, se desprende que el Estado argentino, al incorporar los tratados internacionales en el artículo 75, inciso 22 en la reforma de 1994, le da la misma jerarquía que el orden constitucional argentino, y estos dos tendrían que ser uno, haciendo aplicación también del control de convencionalidad. Entonces, si la Argentina no acata lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estaría llevando a cabo una acción contraria a lo que plantea el artículo 75, inciso 22, y estaría haciendo, digamos, caso omiso a lo dispuesto por el organismo supranacional de derechos humanos. Dado que el Estado argentino forma parte de estos entes supranacionales que regulan los derechos humanos, y se adhirió de buena fe, haciendo hincapié en el principio de buena fe a la hora de cumplir los tratados de derechos humanos, esta postura podría plantear que la Argentina tendría que dar un paso atrás y acatar lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si algo nos deja en claro el fallo Fontevecchia es que generó una amplia discusión o un debate en la doctrina con respecto a si el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue correcto al no acatar del todo lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para algunos sí, para otros no. Lo que sí nos queda en claro es que en materia de derechos humanos este fallo fue de suma relevancia y sumamente importante, y por eso hasta el día de hoy lo tratamos. Muchísimas gracias.